En este lugar, en las nacientes del arroyo Valdés, sobre el camino de las tropas, única vía de comunicación antes de la existencia de la Ruta Nacional número 1, se inició la localidad de Puntas de Valdés en el departamento de San José. Este año se están cumpliendo 50 años desde la categorización de pueblo. El pueblo, desde que empezaron los primeros pobladores, hay aproximadamente 79 años, ¿no? Es decir, en 1935 cruza la construcción, digamos, de la Ruta 1 y ahí es cuando se empieza el proceso de poblamiento, es decir, de la localidad donde está actualmente. Pero, es decir, como la gente se empezó a instalar en predios rurales, digamos, el pasaje a predios urbanos se da algunos años después, pero no hay una fecha muy precisa. Hay algunos padrones que se tienen, datos concretos, pero no sabemos cuál fue el primero. Entonces, tomamos como fecha el día que se denominó Puntas de Valdés, que fue el 14 de noviembre de 1974, y que a su vez se lo categorizó como pueblo. Es decir, pero pobladores había mucho antes, y hay muchas anécdotas, incluso en 2014 yo hice esta recopilación sobre la memoria de Puntas de Valdés, y ahí hay entrevistas, por ejemplo, de 1941, y hay datos de instituciones que surgieron mucho antes de ser categorizado como pueblo, ¿no? Es decir, caso de Independiente o la Sociedad de Fomento Rural, que son de 1937. Pero para tener una fecha guía hemos tomado a nivel local esta fecha de categorización de pueblo y denominación, porque hasta ese momento era un paraje que uno le llamaban kilómetro 61, otros Benzano, otros Puntas de Valdés, tenía como varias denominaciones, ¿no? Una década después de construido el viejo puente de la Barra sobre el Santa Lucía, que comunicaría el departamento de San José con el de Montevideo, se construye la Ruta 1 que uniría Montevideo con Colonia. Esta importante ruta daría impulso para la fundación de varios pueblos que a partir de comerciantes visionarios se instalaban mucho antes de la propia fundación. Es el caso de Puntas de Valdés, donde muchos comerciantes se instalaron en el camino de las tropas, suponiendo de la instalación de habitantes. Claro, hay que tener en cuenta que antes de estar la Ruta 1, es decir, el camino que comunicaba con Montevideo, era el camino de las tropas, que acá frente al pueblo es más o menos donde está la Ruta Nueva. Y los comercios estaban más que nada en las nacientes del arroyo Valdés, ahí en el kilómetro 60 y pico. Entonces ahí había un comercio de Masolino Hermanos, que a su vez ahí estaba la escuela instalada, era comercio y suelta de tropas, porque la mayoría de la circulación también era las tropas que iban hacia Montevideo, ¿no? Hacia la Tablada. Estaba la herrería de Cardone, que fue también uno de los primeros pobladores, y el comercio de Juan Benzano, que estaba también ahí cercano a ese camino. Es decir, en un montecito que hay ahí se pueden ver las nacientes del arroyo Valdés, ¿no? Que luego cruza hacia el río San José. Entonces, digamos que los primeros pobladores que se trasladan, muchos de ellos vienen de esa localidad, de ese lugar, de ahí el nombre que adopta la localidad, ¿no? Puntas de Valdés, claro. Puntas de Valdés. Aunque digamos que hay un dato curioso, ¿no? Es decir, en esa loma que
que hoy está la central de pruebas, hay una división de aguas de 4 arroyos, ¿no? Es decir, que nacen desde ahí, ¿no? Es decir, hacia el arroyo Mauricio, hacia el arroyo San Gregorio, hacia el arroyo Puntas de Valdés y hacia el arroyo Sauce. Pero como los primeros pobladores estaban exactamente en las nacientes del Valdés, primó el nombre ese. El impulso económico de la localidad se da a partir de la importancia agrícola. La campaña estaba muy poblada y era una zona pujante en lo agrícola, ¿no? Es decir, muy subdividida la tierra, entonces había mucha población en la campaña. Al contrario de lo que pasa hoy, que cada vez hay menos, en aquel momento había mucho. Y una prueba de ello es que en el año 1923, cuando se traslada a la escuela, si uno va al padrón de inscripciones, al otro día que se traslada a la escuela hacia ese lugar que estaban en el camino de las tropas, hay 5 inscripciones, es decir, que población había y al poco tiempo ya hay muy cercano a los 20, ¿no? Es decir, para ser una zona totalmente rural, es decir, se nota que hay mucha población. Y además, entonces al instalarse sobre la ruta, se instalan sobre todo comercios de servicios, ¿no? Es decir, almacén, herrería, acopiadores se instalan varios acopiadores, ¿no? Es decir, no es un acopiador, sino que hay varios. Está, por ejemplo, la firma Abel y Adolfo Pérez, está la firma Umpierres, está el comercio Manzano, que quizás sea el más notorio porque allí era donde paraban los ómnibus, ¿no? Es decir, al ser almacén de ramos generales y además irle anexando con el tiempo otros servicios, fue el más notorio, ¿no? Pero habían varios acopiadores, ¿no? Es decir, hay que ver que también en el kilómetro 59 también hay, llegó a haber comercios de acopio, en el kilómetro 60 y pico también. Indudablemente eso habla de una pujante zona agrícola.